Hola, buen día. ¿Ahí me escucha? Hola, hola. Ahí se escucha. Hola, buen día. Perfecto. Bien. Bueno, antes de arrancar quería saber cómo les había ido en el examen, cómo les resultó el examen virtual. Si quieren comentar algo, decir algo. Bien, bárbaro. ¿Resultó más o menos acorde a lo que habíamos estado trabajando, a las guías, a los ejercicios? Sí, lo único que me falló fue la trigonométrica, pero después bien. Bueno, no pasa nada. Sepan, por si tienen algún conocido, amigo o lo que sea, que no le fue bien o que quizás no llegó a presentarse o tuvo un problema ese día y no hizo el examen, puede presentarse para el segundo examen, rendirlo y seguir en carrera después para rendir el examen final y poder aprobar la materia y no perderla. ¿Se sabe ¿Ok? cuándo es el examen final o no? Todavía creo que no está bien definido la fecha. La verdad que no miré bien el cronograma a ver si hay algo. Supongo que en el transcurso de estas semanas enseguida se va a publicar y se va a definir todo. Bueno, vamos a arrancar con la práctica 5. La idea es, no sé si tienen leído ya algo del material, pero vamos a arrancar con derivadas. Voy a hacer una introducción rápida y breve del tema y dar algunas ideas para poder empezar a tener la mano y practicar ustedes las reglas de derivación. Este tema lo que requiere es mucha práctica, no es mucha la teoría nueva que vemos, sí requiere de mucha práctica por parte de ustedes para tomarle la mano a las distintas reglas y tablas para aprender a derivar. ¿Sí? No hay otro secreto que practicar, practicar y practicar. La única manera que uno le toma la mano. Pero vamos a ver un poquito dónde sale esta idea de derivadas. A mí siempre me gusta contar la idea de que se desprende a través de la interpretación física. Y la interpretación física de la derivada la podemos pensar de la siguiente forma. Vamos a suponer que viajamos de Buenos Aires a Mar del Plata y nos hacemos una tablita de una función en el tiempo donde vamos a ir anotando en distintos instantes cuántos kilómetros llevamos recorridos de todo el trayecto, ¿sí? Entonces suponemos que a tiempo cero estamos en el kilómetro 0, una hora más tarde estamos en el kilómetro 110, a las 2 horas estamos en el kilómetro 200, a las 3 horas en el 360 y a las 4 horas llegamos a Mar del Plata, kilómetro 400. Y nos podemos preguntar
por lo que todos conocen y oyeron hablar alguna vez de lo que es una velocidad media. Entonces yo me puedo preguntar en distintos tramos del trayecto a qué velocidad media estaba viajando. ¿Alguien me puede decir por ahí cuál es la idea de una velocidad media? En palabras, ¿sí? No con alguna formulita. Y el promedio de la velocidad que hago para recorrer un trayecto. Esa podría ser una posibilidad. Y otra, si yo yo sé los tiempos en los que recorrí distintos tramos. No sé bien a qué velocidad fui. Y quiero saber velocidad media. ¿Sí? No sé ninguna velocidad, pero yo tengo tiempos y posiciones, ¿sí? Kilómetros recorridos. En palabras, ¿cómo puedo decir cuál es una velocidad media? Y dividiendo el recorrido por el tiempo. Exacto. En palabras uno dice que una velocidad media es un espacio recorrido dividido el tiempo empleado en recorrer ese espacio. ¿Sí? Esta es la idea de lo que es una velocidad media. Y entonces yo me puedo preguntar por velocidad media en distintos tramos de este trayecto. Por ejemplo, en la primera hora uno puede decir, bueno, la velocidad media es mi posición final, es mi posición a la hora 1, menos mi posición inicial, mi posición a la hora 0. ¿Sí? Esta diferencia me da el espacio recorrido. ¿Sí? Todos recordarán cuando uno hacía posición final menos inicial, eso es el espacio que recorrí. Dividido, el tiempo empleado en este espacio es 1 hora menos 0 horas. ¿Sí? Esto es, mi posición a la hora 1 es el kilómetro 110. ¿Sí? Le ponemos unidades. Menos mi posición a la hora 0, estoy en el kilómetro 0, dividido 1 hora menos 0 horas. Y esto da los 110 kilómetros por hora. Entonces, en la primera hora de viaje, me moví a una velocidad media de 110 kilómetros por hora. Eso lo que significa es que si yo arrancaba el trayecto a 110 kilómetros por hora y mantenía esa velocidad, a la hora recorrí esos 110 kilómetros. Pero en realidad, yo quizás por momentos iba más rápido, por momentos iba más lento, quizás tuve que frenar en un semáforo, paré a cargar nafta o lo que sea. No tiene nada que ver con la velocidad real a la que fui en cada instante. ¿Sí? Esto es como una velocidad promedio para esta primera hora. Y esto mismo lo puedo hacer en distintos tramos. Me puedo fijar en las primeras 2 horas. En las primeras 2 horas, la velocidad media, si la quiero calcular, sería mi posición a la hora 2 menos mi posición a la hora 0, dividido 2 horas menos 0 horas el tiempo empleado. ¿Sí? Mi posición a la hora 2 tiene el kilómetro 200, menos posición a la hora 0, dividido 2 menos 0. Y esto me da 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Las primeras 2 horas fui a 100 kilómetros. La primera hora fui a 110. Se ve que en la segunda hora, de la hora 1 a la hora 2, estuve yendo bastante más lento. Y así me puedo fijar entre la hora 1, la hora 3, etc. En todo el viaje, si me fijo en las 4 horas de viaje, si recorrí los 400 kilómetros, fui a un promedio de 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Esta es la idea de velocidad media.
Entonces, en general, si yo quiero calcular una velocidad media, lo que hago es mi posición a una hora, a un tiempo t, menos mi posición a un tiempo t0, y el tiempo empleado es t menos t0, ¿sí? Esta sería como una formulita general para calcular una velocidad media. Posición final menos inicial sobre tiempo final menos inicial. ¿Tá? ¿Qué debería hacer si yo quiero calcular con esta misma fórmula una velocidad real o instantánea a un tiempo t? ¿Qué debería hacer con estos dos tiempos? ¿Cómo deberían ser estos tiempos para que esta formulita se parezca cada vez más a una velocidad real o instantánea? ¿Alguien por ahí se acuerda, sabe, se le ocurre? ¿Alguien por ahí? Velocidad real o instantánea. ¿No? A ver si me sigue la idea. Si estos dos tiempos, lo que yo use en esta fórmula como tiempo inicial y final, son tiempos de minutos, horas, etc., esta fórmula va a representar una velocidad media, porque yo si tengo un margen de tiempo grande, hasta les diría 2 minutos, 5 minutos, yo en ese tiempo puedo variar mucho la velocidad con un auto. ¿Sí? Yo estoy viajando en un auto y en 5 minutos puedo frenar, acelerar y llegar hasta 140 kilómetros por hora, bajar a 80, volver a subir, etc. Ahora, si estos dos tiempos, inicial y final, son muy próximos, de un segundo, 2 segundos, medio segundo, no tengo mucho margen para variar la velocidad ahí. Cuanto más próximos sean estos tiempos, esta formulita va a representar cada vez más una velocidad real o instantánea al tiempo donde estoy queriendo calcular esta velocidad que por ahora la llamo velocidad media. ¿Me sigue la idea? Díganme si me están siguiendo, ¿se entiende? Entonces, lo que hago es elegir algún tiempo que lo llamo T0, que es donde quiero calcular la velocidad instantánea. Este T0 puede ser a la hora 1, a la hora 2, a la hora 3, a los 10 minutos o lo que sea, y fijarme inmediatamente después, a un tiempo T final muy cercano a este, en qué posición estaba. Es como que digo, bueno, me fijo ahora y medio segundo después, ¿en qué posición estoy? Cortás el Entonces, trecho, digamos. pongo estos tiempos muy próximos. Entonces, si estos tiempos son muy próximos, mi tiempo final es muy cercano al tiempo inicial que yo elegí para calcular la velocidad media, si estos tiempos están muy pegaditos, no tengo mucho margen de variar la velocidad. Entonces, esta fórmula de velocidad media va a terminar coincidiendo con lo que podemos llamar velocidad real o instantánea. ¿Sí? Me fijo mi posición ahora y una milésima de segundo después. Entonces, uso esta formulita y me va a dar una velocidad que se tiene que parecer con la velocidad real a la que me estaba moviendo en ese instante. Entonces, para pasar a una velocidad real o instantánea, simplemente lo que hago es tomar esa misma fórmula, mi posición final menos mi posición inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial, pero lo que vamos a pedir es que este tiempo final
tomamos el límite cuando este tiempo final tiende a ese tiempo inicial que llamo t0. Si este tiempo t es muy próximo a eso, por eso lo tomamos con el límite, esta formulita lo que me termina dando es la velocidad real a instante t0. ¿Sí? Esta es la velocidad real a tiempo t0. ¿Sí? ¿Me siguieron esta idea? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, hay veces que uno lo puede escribir así, con la variable t, simplemente porque estamos hablando de tiempo, pero en general nosotros vamos a estar trabajando con la variable x, y entonces, vamos a, antes de definirlo, lo que vamos a decir es que la velocidad esa real es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Lo pongo con estas variables porque puede ser que si buscan apuntes o leen por otro lado, encuentren en lugar de con una t, con una x. Esta es una posible notación para exactamente lo mismo. Esto me da la velocidad real a tiempo x0. Y otro límite posible es el siguiente. Voy a hacer un cambio de variable. A ese x menos x0 lo voy a llamar h. ¿Sí? A lo que está ahí abajo lo llamo h. Y despejo esta x de acá, y entonces paso el x0 acá sumando, me queda que x es x0 más h. ¿Sí? Está de esto de acá abajo que llamé h, le despejé x. Entonces esto pasa sumando para allá. Entonces la x me queda x0 más h. ¿Me siguen esto, no? Y puede ser que si leen por ahí material, encuentren, en lugar del límite que yo puse ahí arriba, el límite, en lugar de decir f de x, dice f de x0 más h. ¿Sí? Donde está x, ponemos x0 más h. Menos f de x0 sobre todo lo que está acá abajo, dijimos que lo llamamos h. Y fíjense que en el límite que está acá arriba, si x tiende a x0, ¿sí? Mi variable es x, mi x0 es el que está fijo, es donde estoy queriendo calcular la velocidad real. Si x tiende a x0, lo de acá arriba prácticamente tiende a 0. Y si x tiende a x0, lo de acá abajo también tiende a 0. Tengo un 0 sobre 0 ahí. Ahora, si en el límite de acá ya no tengo más la x, ahora paso a una variable h. Para que estos dos límites estén diciendo exactamente lo mismo, si x tiende a x0, h, ¿a dónde tiende? ¿Alguien me puede decir? Si x tiende a x0, la h, que es x menos x0, esto de acá, ¿a dónde tiende? ¿Por qué infinito? Ahí, bien Manuel, Marilyn, bien. A 0, ¿sí? Si x tiende a x0, esta diferencia tiende a 0. Entonces, h tiende a 0. Para que estos dos límites estén diciendo exactamente lo mismo, h tiende a 0. Y ustedes pueden llegar a encontrar en el material que lean o si googlean y buscan un poco algunas cosas de derivadas, pueden llegar a encontrar el límite escrito así o el límite escrito así. Es exactamente lo mismo. Algunos usan una definición, algunos usan otra. ¿Sí? Eso es cuestión de gusto. Y vamos a la definición. La definición es que la derivada de una función
evaluada en el punto de abscisa x0. Esta es la notación para derivada de f en el punto de abscisa x igual a x0, ¿sí? La derivada en x0 va a ser el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Sí? Es el límite que escribimos ahí, el límite de esto que se llama cociente incremental, ¿sí? El límite de este cociente, por definición, va a ser la derivada de la función, este apóstrofe acá arriba, este prima ahí arriba, me indica que esto es la derivada de f, evaluada en el punto de abscisa x0. No es que x vale 0, insisto, esto es, x0 va a ser el lugar, en nuestro caso, por lo que venimos hablando, va a ser el tiempo en donde estamos queriendo calcular la velocidad real o instantánea. Si quiero calcular la derivada en 2, yo tomo el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. ¿Está bien? O algunos van a encontrar que usan el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0, todo esto sobre h. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? La derivada de f evaluada en x0. ¿Ok? Entonces, eso sería, si quieren, lo que podemos decir la interpretación física, que hay algunos ejercicios en la guía, un poco lo van a tener que usar. Lo que más vamos a usar nosotros es lo que podemos decir que es la interpretación geométrica, que con un dibujito creo que va a quedar bastante claro. La interpretación geométrica de lo que es la derivada en un punto es la siguiente idea. Supongamos que tenemos el gráfico de una función f en el plano. Y agarro un punto de esta función, este punto P de coordenadas x0, f de x0, agarro ese punto P, y un punto que puede estar por cualquier otro lado, supongamos que está acá, voy a decir que este es mi punto X, f de x, ¿sí? Acá, este es X, ¿eh? Ahora, acaban de rendir el primer parcial. Si ustedes piensan en esta formulita que escribimos hace un rato para lo que era la velocidad media, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿A qué les suena este cociente? Yo tengo acá dos puntos de mi función, y si hago este cociente, ahí bien Guadalupe, para sacar la pendiente, ¿sí? Esto uno lo puede pensar como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? La diferencia de los i's sobre la diferencia de los x. Esto da un número que es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Esto se llama, geométricamente, es la pendiente de la recta secante, ¿sí? Una recta que pincha y atraviesa el gráfico de la función. Yo pongo dos puntos cualesquiera, y si uso esta formulita,
la diferencia de los y's sobre la diferencia de los x me da la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Ahora, ¿qué pasa cuando de velocidad media pasamos a la velocidad instantánea real? ¿Sí? Que por definición, esto era la derivada en x0. Esto era tomar el límite cuando x tiende a x0 de ese cociente, que era una pendiente, ¿no? Recién vimos que geométricamente el cociente es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Si el x lo empezamos a correr y a hacer tender a x0, este punto, que está acá en el gráfico f, a medida que la x se va corriendo para allá, el punto se va corriendo por el gráfico de f, hasta que en el límite que está muy pegado a x0, lo que nosotros hacíamos era graficar una recta, este numerito era la pendiente de una recta que pasa por esos dos puntos, también va a ser la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, pero son dos puntos que están tan pegados uno del otro, voy a hacer con un color, que prácticamente esos dos puntos están sobre el punto P, están muy pegaditos a este punto P. Y entonces lo que nos va a dar es la pendiente de una recta, pero es una recta que roza al gráfico en ese punto P. Y no sé si recuerdan el nombre. ¿Cómo se llamaba a la recta que roza al gráfico en un punto? ¿Sí? Sin pincharlo ahí. ¿Alguien se acuerda? Claro, la recta que roza el gráfico en un punto sin pincharlo se lo llamaba recta tangente al gráfico, ¿sí? Entonces, este numerito sigue siendo una pendiente, pero ahora es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto P. Les recuerdo que es x0, fx0. ¿Sí? ¿Ok? Esta idea es sumamente importante en todo lo que tiene que ver con el tema de derivadas, ¿sí? Esta idea la vamos a estar usando y volviendo a ella permanentemente. Fundamental que quede claro esto, ¿ok? Entonces, la interpretación geométrica de lo que es la derivada en un punto, y entonces así pueden estar, esperen que estaba leyendo algo y me perdí. La interpretación geométrica es que la derivada en un punto tiene que ver con la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en ese punto. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra idea? ¿Algo que no está quedando claro con esto? ¿Me siguen más o menos? Bien. Entonces, siguiendo con esto, ahí viene lo siguiente. M por X más B. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí?
esa recta que yo grafiqué acá arriba, como toda recta, es m por x más b. Y lo que acabamos de decir es que este numerito m es la derivada de la función en x0. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo la pendiente, ¿quién será b? ¿Sí? Para poder calcular la ordenada al origen, lo único que me faltaría tener es algún otro dato o algún punto de la recta. Pero lo que podemos ver es que la recta tangente y el gráfico de f, las dos pasan por este punto P. Entonces, la segunda idea importante acá es que la recta en x0 vale lo mismo que la función en x0. Y estas dos son las ideas que en cualquier ejercicio de recta tangente hay que tener bien presente y se usa para resolver un montón de cosas con este tema. ¿Sí? Poder calcular la pendiente de una recta tangente, la ecuación de una recta tangente, el punto donde una recta tangente es determinada recta, etcétera, etcétera, distintas variantes de ejercicio de recta tangente, todos salen con estas dos ideas. ¿Sí? Entonces, si las dejamos como enumeradas, punto 1, la pendiente de la recta es la derivada de la función evaluada en el x0. Y la segunda idea es que la recta y la función comparten el punto P donde calculo la recta. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, agarro una función cualquiera, 2x más 1, y quiero calcular la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 1. Entonces, para hacer esto, yo quiero la ecuación de la recta. Lo que hago es, como toda recta, si es m por x más b, lo primero que voy a hacer es calcular el m, que esto va a ser la derivada en 1, ¿sí? En el x0. Y la derivada en 1 es el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1, ¿sí? Voy a la definición que escribí hace un rato. F de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Sí? Mi x0 es 1. Entonces me queda esta formulita. ¿Sí? La derivada en 1 es este límite. Usando este caso particular, esto me queda el límite cuando x tiende a 1. F de x es 2x más 1, menos, si hago f de 1 es 2 por 1, 2, más 1, 3, sobre x menos 1. ¿Sí? Y esto es el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 2 sobre x menos 1. ¿Sí? Acá hago 1 menos 3, me queda el menos 2. Si x tiende a 1, fíjense que acá queda este numerador tiende a 0, ¿sí? 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y si x tiende a 1, me queda 1 menos 1, esto también tiende a 0. Con lo que deberían haber practicado en la primera parte de la materia, la indeterminación es a 0 sobre 0, se salvaba, ¿sí? En el caso de cociente de polinomios, factorizando los dos polinomios con este numerito que, si los dos tienden a 0, quiere decir que este numerito es raíz de los dos. Lo de abajo ya está factorizado, x menos 1. Acá sacamos un 2 factor común, y arriba también queda x menos 1. ¿Sí? Entonces, esto y esto lo simplificamos, todo esto tiende a 2. ¿Ok? ¿Me siguieron la cuenta? ¿Necesitan
revisar algo. Entonces, la pendiente de la recta tangente, que es el valor de la derivada en 1, da 2. Entonces, ya sabemos con este resultado que la recta que estamos buscando es 2 por x más b. Y si ahora quiero calcular la ordenada al origen, voy al paso 2 de la receta y tengo que pedir que la recta en 1 valga lo mismo que la función en 1, ¿sí? Que las dos compartan el punto donde estoy calculando la recta tangente. Entonces la recta en 1 es 2 por 1 más b, ¿sí? Me da 2 más b. La función en 1 lo hicimos hace un ratito, ¿sí? La función en 1 es 2 por 1, 2 más 1, 3. Así que 2 más b es 3. Así que b vale 1. Con este resultado sabemos que la recta que estamos queriendo calcular es 2 por x más 1. ¿Ok? Esta es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f, que es 2x más 1, en el punto de abscisa 1. ¿Está bien? No sé si a alguno ya le llamó la atención que la recta y la función en este caso coinciden. Que si vamos a la interpretación geométrica, lo que acabamos de hacer es a la recta 2x más 1, supongamos que este es el gráfico de mi función f, ¿sí? Una recta con ordenada en 1, acabamos de calcularle la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en este punto, que es el punto 1, 3. ¿Sí? En este punto P le calculamos la ecuación de la recta tangente. Ahora, si yo tengo una recta, la recta tangente a esta recta en este punto tiene sentido que coincida con la recta. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, por eso, tanto la función como la recta tangente terminan dando 2x más 1. Y es más, yo lo hice en este punto particular del gráfico de f, que es el punto 1, 3, pero lo podría haber hecho en cualquier otro punto de la recta del gráfico de f, y la recta tangente siempre me iba a dar 2x más 1, porque en cualquier punto de la recta, la ecuación de la recta tangente coincide con esa recta. ¿Está bien? ¿Me vienen siguiendo ahí? Podría hacer lo mismo con, vamos a otro caso fácil y cortito, que puede ser con una función cuadrática, ¿sí? X cuadrado. Y esta se me ocurre calcularla en el punto de abscisa menos 1. Si quiero calcular quién es la ecuación de la recta, ¿sí? El enunciado es calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa menos 1. Hay veces que les dan solo la abscisa o les podrían dar el punto completo. Es exactamente lo mismo. Si les doy el punto completo es menos 1 ¿qué? O menos 1 ¿quién? ¿Alguien me puede decir? F de menos 1. F de menos 1. ¿Y cuánto vale f de menos 1? Sin miedo, 1. ¿Sí? Es menos 1 al cuadrado, da 1 positivo. ¿Ok? Si les dan el punto completo, les ahorran el tener que hacer esta cuentita, nada más. Pero si les dan solo la abscisa, reemplazo en la función y ahí tengo el punto completo. ¿Ok? Bien, vamos a calcular la ecuación de la recta. La receta me dice, primero calcular la pendiente, que la pendiente es el valor de su derivada en donde estoy calculando la recta, que es el punto de abscisa menos 1. Esto es el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos f de menos 1 sobre x menos
cuidado acá, que es menos 1, ¿sí? X menos X0. Ahí reemplacen con cuidado. Entonces esto queda el límite cuando X tiende a menos 1 de f de X, X cuadrado. F de menos 1, dijimos recién, esto vale 1. Y acá queda X más 1. Fíjense que si X tiende a menos 1, esto de acá arriba tiende a 0 y esto de acá abajo tiende a 0. Siempre me va a pasar esta indeterminación 0 sobre 0. En el caso de cociente de polinomios, había que factorizar con esto que es raíz. Lo de arriba, si lo pensamos, práctica 0, la primera clase que tuvimos, esto es lo que podemos llamar una diferencia de cuadrados. Entonces, para factorizar el numerador, uso diferencia de cuadrados y esto queda x más 1 por x menos 1. Y lo de abajo, o lo pongo x menos 1, o directamente lo dejo como x más 1. Y entonces, una vez que factoricé lo de arriba, este x más 1 con este x más 1 que son iguales, se simplifican. Y acá me queda menos 1, esto es menos 2. ¿Sí? Ya no tengo más la indeterminación, el resultado es menos 2. Si alguien se pierde, me avisa, ¿eh? Y entonces la ecuación de la recta queda menos 2x más b. Ya tenemos la pendiente, que es menos 2, ¿sí? Que es el valor de la derivada evaluada en menos 1. Paso 2 de la receta, pedimos que la recta en menos 1 valga lo mismo que la función en menos 1. La recta en menos 1, menos 2 por menos 1 queda 2 positivo. 2 más b es igual a 1. Así que b vale menos 1. ¿Sí? Paso el 2 restando. Entonces la ecuación de la recta en este caso, menos 2x menos 1. Esta es la ecuación de la recta. Si yo cambio el punto donde calculo la ecuación de la recta, por ejemplo, voy a hacer uno más, se me ocurre calcularlo en el x0 igual a 2, ¿sí? Para calcular la ecuación de la recta con la misma función, pero en otro lugar, veamos que la pendiente va a ser la derivada evaluada en 2, es el límite cuando x tiende a 2, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Y esto es el límite cuando x tiende a 2, de x cuadrado menos f de 2 es 2 al cuadrado, ¿sí? 4 sobre x menos 2. De nuevo, si x tiende a 2, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Se salva esta indeterminación de la misma manera de recién. El numerador lo puedo escribir como diferencia de cuadrados como x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Y ahí simplifico esto con esto, y si x tiende a 2, el resultado va a ser 2 más 2, 4. Entonces, la recta en este otro punto del gráfico de la misma función es 4 por x más b. Lo que me faltaría calcular ahora es la ordenada al origen, que es pedir que la recta en 2 valga lo mismo que la función en 2. La recta en 2 es 4 por 2, 8 más b. La función en 2, la función recuerden que es x cuadrado, así que 2 al cuadrado es 4. Así que en este caso, b vale menos 4. Así que en este otro lugar, la ecuación de la recta es 4x menos 4. ¿Me están siguiendo? Los perdí por ahí. ¿Me siguieron acá la cuenta? ¿Sí? Guadalupe, ¿qué querías decir? Mostrarlo de arriba, ¿a qué te referís? Con la cuenta en el primer punto. Ahí está. Esta es la recta calculada en el punto de abscisa 1,
calculamos la pendiente, calculamos la ordenada al origen, nos dio esta recta. Hice lo mismo en el punto de abscisa 2. Calculamos la pendiente, calculamos la ordenada al origen, nos dio esta otra recta. Si vamos al gráfico, como para que esto lo puedan visualizar un poquito, si yo grafico, esta sería mi función x cuadrado, ¿no? Y lo que hicimos es calcular primero la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa menos 1, y después lo hicimos en el punto de abscisa 2. ¿Sí? Calculamos la recta en este punto del gráfico y en este punto del gráfico. Primero tuvimos esta recta y después tuvimos esta recta. Que si yo extiendo un poquito esta eje Y, esta es la primera ordenada al origen, que en la primera recta esto era menos 1 y en la otra esto era menos 4. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Lo hicimos en un punto P, en un punto Q, y lo puedo ir haciendo, como ahora el gráfico no es una recta como el primer ejemplo, cambio el punto y obviamente cambia la ecuación de la recta, cambia la pendiente y cambia la ordenada del origen. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, supongamos que yo quiero calcular varias rectas tangentes. Y si yo quiero calcular varias rectas tangentes de una misma función, acá lo hicimos dos veces, ¿sí? Por ejemplo, para calcular la pendiente, toda esta cuentita y calculamos la pendiente en un punto. Todo este límite calculamos la pendiente en otro punto. ¿Habrá algo como para tener la pendiente de la recta tangente en cualquier lugar? La respuesta obviamente es que sí. Y uno puede calcular lo que vamos a llamar función derivada. La función derivada sería como tener la pendiente de la recta tangente en cualquier lugar y después simplemente decime en qué lugares la querés y evaluamos. Pero la cuenta del límite la hacemos una sola vez. Esa es la idea. Por ejemplo, yo voy a llamar de manera genérica que quiero la función derivada en un x0. Después especifico si ese x0 es menos 1, como el que hicimos, si es 2, si es 5, si es 0. ¿Está bien? Entonces, de manera genérica, vamos a calcular la derivada en ese x0 genérico. Y esto es el límite, para este caso particular, cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Este es el límite cuando x tiende a x0 de x cuadrado menos x0 cuadrado sobre x menos x0. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? F de x es x cuadrado. Cuando evalúo en x0 será x0 al cuadrado sobre x menos x0. Si x tiende a x0, esto tiende a 0 y esto también. Fíjense que viene siendo exactamente lo mismo que hicimos recién con numeritos. ¿Sí? Para salvar esta indeterminación, lo que hacemos es factorizar el numerador, x más x0, por x menos x0, sobre x menos x0. Cuando usé diferencia de cuadrados arriba, simplifico esto con esto, ya la indeterminación no aparece más, y si x tiende a x0, esto da x0 más x0, a ver si me siguen con la idea, da 2x0. Quiero asegurarme que todos me siguieron esta cuentita, ¿sí?
hice la misma cuenta que hicimos recién 2 veces para -1 y 2, pero ahora en un x0 totalmente genérico. Y ahora lo que voy a decir es, mi derivada en x0 son 2x0. Entonces mi función derivada, si yo tengo mi función x cuadrado, lo que llamo función derivada de x son 2x. Esta es mi función, esta es la función derivada. La función derivada es como tener la pendiente de la recta tangente en cualquier lugar. Por ejemplo, si ahora quiero la derivada en -1, porque quiero la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa -1, evaluamos esto en -1 y esto da -2. ¿Sí? Que si voy para acá atrás, la derivada en -1, cuando hicimos todo este límite, dio -2. ¿Está bien? Vuelvo acá. Esta función derivada que me daba 2x, ahora la quiero en otro punto, el de abscisa 2, 2 por 2, 4. Voy acá atrás, la derivada en 2, hicimos todo el límite, dio 4. Se ve que yo hice la cuenta una sola vez y después simplemente evalúo en -1 o evalúo en 2 o evalúo en donde quiero y automáticamente de acá voy sacando cuál es el valor de la pendiente en donde se me dé la gana. ¿Sí? Mi función derivada es una especie de pendiente de la recta tangente en cualquier lugar. ¿Sí? Solamente después tengo que decir en dónde quiero, evaluamos, hacemos la cuentita y el resultado es el valor de esa pendiente. ¿Me siguieron hasta acá? Los tengo todos acá conmigo. ¿Sí? Josefina sí, el resto. ¿Me están siguiendo? Alejandra sí. Bien. Es más, si vamos a este dibujito que yo hice acá arriba, para esta función particular x cuadrado, fíjense que en cualquier x positivo, multiplicado por 2 da positivo. Cuando yo estoy en cualquier x positivo, cualquier punto de esta rama, cualquier recta tangente, va cambiando el numerito de la pendiente, pero son todas rectas con pendientes positivas. ¿Se ve? Toda la inclinación de, imagínense que la virome, mi recta tangente, si yo voy haciendo recta tangente en cualquier lugar de acá, la pendiente da siempre positivo. Justo en el vértice, si yo pongo la recta tangente, es una recta completamente horizontal. La pendiente de esta recta es 0. Y el vértice está en el punto de abscisa 0. ¿Sí? El vértice está en el punto 0, 0. Si yo pongo 0 acá, 2 por 0 es 0. La pendiente de la recta tangente da 0. Y está bien, ¿no? Porque la recta tangente acá es completamente horizontal. Y en esta otra rama, cualquier recta tangente que yo ponga, así, 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 voy corriéndome del punto del gráfico de f, cualquier recta tangente tiene una inclinación de pendiente negativa. Y está bien, ¿no? Porque si yo acá pongo x negativos por -2, el resultado es negativo. La pendiente de la recta tangente es siempre negativa cuando x es negativo. ¿Bien? Y por ahí escribieron, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que en todos estos puntos donde la pendiente de la recta tangente fue positiva, la recta está creciendo. Donde es negativa, la función vemos que está decreciendo. Pero eso lo dejamos para más adelante. Hasta acá, si me siguieron, ahora quiero hacer el siguiente salto. Yo les mostré con algunos ejemplos cómo calcular la derivada usando por definición el límite, ¿sí? Esto es calcular la derivada por definición, ¿sí? Cuando uno lo hace usando el límite, cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0, bla, bla, bla. Esto es calcular derivadas por definición. En algunos secundarios a veces les hinchan bastante y suelen practicar bastante esto. Y en alguna materia posterior, según la carrera que sigan, quizás
se detienen un poquito acá y hacen muchas cuentas de derivadas por definición. Nosotros en particular lo que hacemos es, teniendo esta idea, vamos a calcular derivadas, pero nos vamos a ahorrar el tener que hacer las cuentitas con los límites. O sea, en esta materia, salvo el primer ejercicio de la práctica 5, que está pensado para poder hacerlo por definición, o sea, usando los límites que corresponden y hacerlo con las reglas y tablas que voy a contar ahora, después todas las cuentas de derivadas las hacemos con tablas y reglas. Jamás nos detenemos a hacer una derivada por definición, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Alguien se tomó el trabajo alguna vez para derivar cualquier tipo de función y se dio cuenta que podía armar una tabla de derivadas de funciones elementales? Y ahora enumeramos quiénes son esas funciones elementales. Esas funciones elementales son alguna constante, k, x elevado a alguna potencia. Otra función elemental va a ser e a la x, el logaritmo natural de x, el seno, el coseno. Después hay algunas más que podemos agregar, que quizás las mencionaremos en la clase siguiente. Tenemos la tangente, podemos ver a la x, pero con las primeras son las que más vamos a estar utilizando. La idea es, si yo tengo una constante k, imagínense una función constante es una función, una recta horizontal. Si yo tengo una recta horizontal y me paro en cualquier punto, ¿cómo va a ser la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en ese punto? A ver si me seguían el trabalengua que dije recién. Nula. Bien, Alejandra. ¿Me siguen? Si yo tengo una recta horizontal y me paro en este punto y quiero calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en ese punto, la recta tangente también es horizontal. Entonces, cualquier constante, cualquier número, 3, 8, un cuarto, menos 5, etc., su derivada siempre vale 0. ¿Sí? Después, si tengo x elevado a alguna potencia, donde n puede ser cualquier número real, ¿sí? Positivo, negativo, racional, etc., la derivada, alguien hizo toda la cuentita y se dio cuenta que la derivada va a ser bajar la potencia y multiplicarle x por x a la potencia menos 1. Fíjense que este renglón me sirve, por ejemplo, para calcular la derivada de x cuadrado. Porque la derivada de x cuadrado, usando ese renglón, ¿qué hago? Le bajo la potencia, baja el 2, por x a la 2 menos 1, queda la 1. O sea, 2x. Fíjense que usando ese renglón, derivaba esto y no usaba ningún límite. ¿Se entiende? X cuadrado es 2 por x a la 2 menos 1, queda 2x. E a la x es fácil de acordarse, siempre queda igual. El logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada del seno se transforma en coseno. Y el coseno, recuerden este signo de diferencia, es menos el seno. El de la tangente, en un ratito lo podemos completar. Y el de a la x, háganme acordar la clase que viene, les hago un comentario y vemos cómo puedo derivar a la x. Pero con esto ya tenemos para entretenernos, ¿sí? Esta es mi tabla de funciones elementales que hay que practicar y tener ahí un costadito cuando aprendan y practiquen derivadas. Y después vienen lo que llamamos las reglas de derivación. Las reglas básicamente son 4. Mi idea es que hoy darles 3 reglas, mostrarles con algunos ejemplos cómo usarlas y que las practiquen bastante. El jueves, manejando la tabla y las primeras 3 reglas, incorporamos la 4ª regla y ya la idea es que con la tabla y las 4 reglas deriven cualquier cosa sin la necesidad de usar una
un límite, sin calcular derivadas por definición. Las reglas son una bien elemental y sencilla. Yo agarro dos funciones de la tabla, las sumo o las resto, ¿sí? A mí se me ocurre agarrar, no sé, x al cuadrado y sumarle un logaritmo. ¿Cómo derivo esa suma o resta? Eso es lo que me va a decir esta regla. La regla lo que me dice es que si hay sumas o restas, derivás la primera función, le sumás o le restás la derivada de la segunda función. Esa es bastante sencilla, no hay mucho secreto, uno no se confunde mucho con eso. La segunda regla es, agarro y multiplico dos funciones elementales, dos funciones que están ahí en la tabla. Quiero ver cómo derivo una multiplicación. Ahí ya hay que tener cuidado, no es todo directo, no es derivo esto por esto derivado, ¿sí? La idea es que la regla me dice, derivar la primera función, multiplicarle la segunda función sin derivar y sumarle la primera función por la segunda derivada, ¿sí? Es derivo una, la otra no, más la primera no, la segunda sí. Esta reglita sale de agarrar y tomar el límite cuando x tiende a x0 de esto, que sería mi función, menos esto evaluado en x0 sobre x menos x0. Alguien hizo toda la cuentita de ese límite, reacomodó toda esa cuentita y se dio cuenta que siempre quedaba así. Entonces usamos la regla y nos ahorramos todas las cuentas de límite. Esa es la idea. La tercera regla es cómo derivo si agarré dos funciones de la tabla y las dividí, ¿sí? Se me ocurrió agarrar x a la cuarta y dividirle el seno de x. Me armé una función que es x a la cuarta sobre seno de x. ¿Cómo derivo ese cociente? Bueno, en principio la regla es similar a la del producto, es el numerador derivado por el denominador sin derivar menos, en lugar de más es menos, el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero en el caso del cociente, todo esto hay que dividirlo por la función que esté abajo al cuadrado, ¿sí? Entonces, la idea es que esta tabla y estas primeras tres reglas son las que necesitan para hacer los primeros, creo que son 3 o 4 ejercicios, ahora miramos de la guía, que necesitan de esto para derivar. Y la cuarta regla, que se las enseño, la vemos el jueves próximo, es cuando quiero derivar una composición de funciones, cuando una función está metida dentro de otra, ¿sí? La idea es cómo se deriva esto, que lo dejamos para la vez que viene. ¿Está bien? Primero, para no marearse mucho con esta cuarta regla, primero conviene manejar bien las primeras tres y la tabla. ¿Tá? Entonces voy a hacer un par de ejemplitos nomás para ver cómo se usan estas reglas. Supongo que tenemos una función que es la raíz de x por el seno de x. ¿Sí? Si tengo este producto, la derivada de f, fíjense que voy a copiar lo que me dice la regla. La regla me dice derivar el primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Fíjense cómo es el primero derivado por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cómo copio esta regla? ¿Sí? Y después voy a la tabla y veo cómo derivo. Este es fácil, porque si voy a la tabla, el seno se va a transformar en un coseno. Así que acá directamente voy a escribir un coseno. El tema es cómo derivo la raíz de x. ¿Cuál es de estos la raíz de x? ¿Estamos todos de acuerdo que es este x a la n?
donde cuando me aparece una raíz lo que tengo que hacer es reescribir esa raíz como potencia. Entonces, como un cálculo auxiliar, voy a mostrar lo siguiente. La raíz de x, si quiero derivar esto, antes de derivar lo paso a potencia 1/2. Y x a la 1/2 es 1/2 de x a la 1/2 menos 1. Si quieren lo pongo explícito. ¿Sí? Bajo la potencia, potencia menos 1. Ahora potencia menos 1, 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y tener a la menos 1/2, primera clase de todas, es tener a la 1/2 abajo. ¿Sí? El menos me invierte la base. Y tener a la 1/2 abajo, esto es 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Sí? Entonces la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces acá me queda 1 sobre 2 veces la raíz por el seno, ¿sí? El primero derivado por el segundo sin derivar. Esto derivado lo acabamos de hacer, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, la raíz, por la derivada del seno, que dijimos hace un ratito es coseno. Así que esto es la derivada de f. ¿Sí? Este producto, si lo derivo, me da esto de acá. ¿Ok? Si alguien se va perdiendo, me avisa. Yo voy a hacer un par de ejemplitos solamente para mostrar cómo se usan las distintas reglas y la tabla. Si yo tengo una función que puede ser x a la cuarta menos 7, esta es bien fácil, la derivada es, como es una resta, derivo la primera menos derivo la segunda. ¿Sí? Son dos términos. Derivar es derivar todos los términos al mismo tiempo. Entonces la derivada de f, x a la cuarta es 4x cubo menos el 7 derivado es 0. Obviamente lo puse explícito, pero uno cuando termina escribiendo la derivada directamente dice 4x cubo. ¿Ok? Ahí no hay mucha cosa rara. 3. Agarro una función que puede ser, vamos a la tangente. La tangente, para derivarla, lo que uno hace es escribir la tangente como seno sobre coseno. Entonces, para calcular la derivada de la tangente, uso la regla del cociente para estos dos. ¿Sí? La regla del cociente me dice, derivar la primera función por el segundo sin derivar, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo esto sobre la función que está abajo al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora sí, una vez que marqué, fíjense que lo que terminé escribiendo acá no es ni más ni menos que esta regla, ¿sí? La regla del cociente. El primero derivado, segundo sin derivar, menos, primero sin derivar, segundo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Y yo lo único que hice es, de las dos funciones que se están dividiendo, me escribí la regla marcando a quién tengo que derivar. Y ahora voy a la tabla y digo, la derivada del seno es coseno y la del coseno es menos seno. Entonces esto me queda, la derivada del seno es coseno por coseno me queda el coseno cuadrado. Y acá me queda menos seno por menos seno. ¿Sí? Menos con menos queda más. Y entonces esto me queda el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y ahí ya tengo la derivada.
pero lo que voy a usar es una identidad trigonométrica que todos, los que estuvieron viendo algo de trigonometría en algún momento lo deben haber visto, que coseno cuadrado más seno cuadrado siempre vale 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que si estoy en la circunferencia de radio 1, la idea es que un cateto, el del coseno al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado, siempre es la hipotenusa, que vale 1, al cuadrado, ¿sí? Así que esto es 1 sobre coseno cuadrado de x. Si uno va a una tabla de derivadas, van a encontrar en general que la derivada de la tangente les va a decir 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Está bien? ¿Me siguieron esto? ¿Sí? Insisto, acá lo que usé es que coseno cuadrado más seno cuadrado, esto siempre vale 1. Así que todo este numerador es un 1. ¿Ok? ¿Qué más? Les puede pasar que de repente tengan que derivar una función que es, no sé, x cuadrado sobre raíz de x por x cubo. Esperen que me fui. Ahí bueno. ¿Ok? Si ustedes tienen que hacer esto, uno puede asustarse y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Un cociente? Y a este cociente, cuando me toque derivarlo de abajo, pensar un producto. Eso sería algo que está bien pensado, pero para este caso particular, si yo tengo x cuadrado sobre raíz de x por x cubo, lo que puedo pensar, y esto estén atentos que a veces les conviene, antes de mandarse a derivar cualquier cosa, antes de ponerse a derivar lo que sea, lo que conviene hacer es reacomodar un poco la función y después la derivan. En este caso, yo acá tengo cocientes, productos que se puede volver un tanto complicado de derivar, pero lo que puedo darme cuenta es que si yo esto lo escribo como x cuadrado sobre x a la 1 medio, que es la raíz de x por x cubo, y agrupo todo esto en una sola x, ¿sí? Usando las propiedades que las potencias, como tengo todo con base x, las potencias tengo 2, le resto 1 medio, le resto 3, ¿sí? 2 menos 1 medio, menos 3, lo puedo escribir todo en una sola x, ¿sí? Me queda menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 medio, ¿no? Me quedaría menos 3 medios, ¿sí? Y tener a la menos 3 medios, una vez que lo tengo escrito así, esta sería mi función, calcular la derivada, la uso con la tabla sin la necesidad de usar ninguna regla, ¿sí? Bajo la potencia por x a la potencia menos 1, que da menos 3 medios menos 1 son menos 5 medios. Entonces puedo calcular la derivada bastante rápido y fácil sin las reglas. ¿Ok? Más o menos me van siguiendo. Entonces, vamos a hacer un ejemplito más. Algo fácil. Yo agarro la función y lo mezclo con lo que venimos haciendo. 2x más 1 sobre x menos 5. Supongamos que tenemos esta función y queremos calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa 1. ¿Sí? Entonces, como toda ecuación de recta, quiero calcular esto, m por x más b, perdón. Y lo que voy a decir es, primer paso de la receta, el m es el valor de la derivada g en el x0, en 1. Entonces, lo primero que necesito es calcular la derivada. Y para calcular la derivada, veo que tengo un cociente. Y este cociente tengo la derivada del primero, por el segundo sin derivar. Y acá voy a usar algo
que les va a ser útil en general. Si yo tengo un número, por ejemplo, tengo el 2x que quiero derivar, esto es la derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de x, que x baja el 1 a la 1 menos 0. O sea, la derivada de x siempre vale 1. ¿Sí? Entonces, cuando derivo una constante que está multiplicando a x, x cuadrado, logaritmo de x, seno de x o cualquier función de x, uno piensa en la regla del producto, pero el primer término que tiene la derivada de la constante, que es 0, siempre se va a ir. ¿Sí? Entonces, en general, cuando ustedes tengan una constante por una función que depende de x y quieren calcular esa derivada, es como si, al hacer la regla del producto, fíjense que siempre les va a quedar este término anulado. Entonces es como si la constante saliera de la derivada y me queda la constante por la derivada de f. Pensándolo así, lo van a hacer un poquito más rápido. Incorporarlo les va a ahorrar tiempo. ¿Está bien? Entonces, usando eso en este caso me queda 2x más 1. Cuando lo quiero derivar es derivar el primer término más derivar este. ¿Sí? Que es derivar el numerador. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo esto sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Esa sería mi regla del cociente. Y cuando derivo el primer término, el numerador, me queda 2 por 1, 2, el 1 derivado de 0, 2 por x menos 5, menos 2x más 1, y la derivada de x menos 5 es 1 menos 0, o sea, quedaría por 1, si lo pongo explícito, sobre x menos 5 al cuadrado. Esa sería la derivada de f. ¿Sí? ¿Me siguen? Usando regla de cociente. Y ahora, la pendiente es la derivada de f evaluada en el x0, que en este caso es 1. Entonces tengo que evaluar todo en 1. Me queda 2 por 1 menos 5 menos 4, menos 2 por 1, 2, más 1, 3, sobre 1 menos 5 menos 4 al cuadrado, 16. ¿Sí? Así que todo esto es 2 por menos 4, menos 8, menos 3, menos 11, 16. Este es el valor de la pendiente. ¿Sí? Que es el valor de la derivada en 1. Entonces ya sabemos que la recta que estamos buscando es menos 11 16avos por x más b. Y ahora para calcular el b, lo que tengo que pedir es que la recta en 1 valga lo mismo que la función en 1. ¿Sí? Lo mismo que veníamos haciendo antes. La recta en 1, menos 11 16avos por 1 más b, es f de 1. F de 1 es evaluar en 1 acá. 2 por 1, 2, más 1, 3, sobre 1 menos 5 menos 4. Entonces me queda menos 3 cuartos. ¿Sí? Así que B es menos 3 cuartos más 11 16avos. Si sacan denominador común 16, divido 4, 4 por menos 3, menos 12. Menos 12 más 11 da menos un 16avos. ¿Sí? Una vez que tengo el B, voy a poder decir la recta que estoy buscando es menos 11 16avos por x menos un 16avos. Esa es la ecuación de la recta. Que gráficamente, y con esto cierro como para que les quede la idea, yo tenía la función
2x más 1 sobre x menos 5. Repaso del primer parcial, asíntota vertical en 5. Esto es 5, esta es mi asíntota vertical. La horizontal, cociente coeficiente principal es 2. Estas son mis asíntotas y necesitaba un punto cualquiera. Por ejemplo, el menos un medio es la raíz, ¿sí? Y el menos un medio, supongamos que está por acá, que es la raíz. Caí en este cuadrante. Así que el gráfico es algo así y así. Esto es el gráfico de f. Y lo que hicimos fue pararnos en el punto de abscisa 1, que en 1 la función vale menos 3 cuartos, ¿sí? 1 menos 3 cuartos, supongamos que esto es el 1 y esto es el menos 3 cuartos. Nos paramos en este punto y le calculamos en ese punto la ecuación de la recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente, la tenemos por ahí arriba, la ecuación de esta recta es menos 11 16avos de x menos un 16avo, ¿sí? Esta es la recta que calculamos ahí arriba, al gráfico de esta función homográfica. ¿Más o menos me pudieron seguir con esto? ¿Sí? Bueno, la idea es que practiquen mucho, intenso, sí. Es así. Al principio, sobre todo, el que nunca vio este tema, suele parecer un tanto extraño, pero volviendo para acá atrás, lo que tienen que hacer básicamente ahora es agarrar la guía y ponerse a practicar con esta tabla y estas primeras 3 reglas, tomarle la mano a derivar lo que sea, con la tabla y las reglas, ¿sí? Con esto al costadito, se ponen a practicar. Una vez que le tomen la mano, la vez que viene incorporamos la cuarta regla para derivar composición de funciones y la idea es que empezamos a mezclar todo y podemos derivar lo que sea. Y junto con eso, la vez que viene nos dedicamos a hacer unas cuantas variantes de ejercicios de calcular ecuaciones de recta tangente. Desde calcular una ecuación de recta tangente hasta calcular el punto donde una recta tangente es tal cosa, o encontrar parámetros de la función para tener determinada recta tangente en tal lugar. Son todas variantes de ejercicios que hay que manejar bien, relacionados con derivada y recta tangente. ¿Ok? Para aprovechar la clase, ya lo vengo diciendo antes, pero ahora más que nunca, si ustedes quieren aprovechar y no estar totalmente perdidos en la clase del jueves, avancen, arranquen con la práctica 5 y practiquen esto que hicimos hoy. Y la vez que viene, preguntan un poquito, traen algunas dudas, consultas, traigan derivadas, che, esta no me salió, me trabé acá, está bien lo que hice, hacemos un poco interactivo y de vuelta poder ver distintas derivadas. Las derivadas van a ver que con un poco de práctica se hacen rápido, se pueden consultar, no hay ningún problema con eso. Y bueno, así avanzamos, terminamos de aprender a derivar el jueves. La idea es esta semana aprender a derivar y manejar todo lo que es recta tangente, y la vez que viene vemos otra aplicación de la derivada, y la idea es ya ir terminando la práctica 5. ¿Sí? Esta segunda parte de la materia es más corta que la primera, así que no se cuelguen mucho porque enseguida ya se viene el parcial encima. ¿Okay? Bien, ¿alguna cosita más? Fíjate, Fer, que ahí hay una pregunta. Recuperatorio, mira, si seguimos con la modalidad de antes, la idea es que van a tener
un recuperatorio en el caso que no lleguen a poder promediar para llegar al final, que va a ser obligatorio. Sí, igual esperen a rendir el segundo examen. Y deberían aprobar el segundo examen. Si aprueban el segundo examen, pueden recuperar el primero. Exacto. La idea es Sí, que para uno esté aprobado, entonces se recupera el otro, en el caso de ser necesario, obviamente, ¿no? Claro, si no llegan al examen final, por lo menos se les va a exigir que uno de los dos exámenes hayan obtenido por lo menos un 4, ¿sí? Con un 4 para arriba en un examen y el otro desaprobado, sin poder llegar a la instancia del final. Quizás les da el promedio, se sacaron un 1, después se sacan un 8 o un 7, van directo a final. Pero si no llegan al final... Me parece que no, Fer, eso, ¿eh? Ah, ¿no? No. Tienen que tener un examen aprobado y no importa el promedio, no se hace promedio. Ok, con eso ya Igual rinden está todo, el final. en alguna pestaña está escrito, chicos, lean bien donde creo que dice régimen de aprobación, ahí está explicado. Bien. Revisen eso y bueno, cualquier cosita lo hablamos la clase que viene. Bueno, avancen con la práctica 5, ¿sí? Insisto en que esta segunda parte es, como dijeron hoy, es intensa, corta, no se pueden colgar mucho, no hay mucho margen como para colgarse y hacer todo junto al final porque se van a marear mucho y no les va a dar el tiempo, ¿sí? Requiere mucha ejercitación y práctica. Así que bueno, hasta el jueves próximo. Buena semana. Chao. Muchas gracias. Chao.